Quedan 39 días para que llegue este momento. Pero algo menos para ver quién sucede a Mochila 21 y será el encargado de lanzar el chupinazo. En Liza, 2 candidaturas. Una suena así de bien. La otra ha hecho emocionarse este año a toda la afición. La pamplonesa o el presidente de Osasuna, Luis Abalza, desde hoy el vecindario de Pamplona puede empezar a votar. Y parece que en la calle lo tienen claro. La pamplonesa. ¿Por qué? Por supuesto, pues porque hace 100 años y somos mucho de aquí. Osasuna también, pero el fútbol a mí, por ejemplo, no me va. 100 años me parece que cumple la pamplonesa, yo creo que la pamplonesa. Y cuando cumpla 100 años Osasuna, Osasuna, que son dentro de 2 años, más o menos, ¿no? Pues eso. Osasuna además ya ha tirado alguna vez. Mejor la pamplonesa. La cultura de la música es mucho más bella que el fútbol. La pamplonesa. ¿Por qué? Pues porque me gusta la pamplonesa. Y no sé si la ha tocado y ha hecho el cohete alguna vez. Me parece que no. ¿Y se lo merece? Pues sí. Además este año que son los 100 años de la pamplonesa. Sí. Yo la pamplonesa. ¿Por qué? Porque hace una labor muy buena y los otros, pues oye, han subido, pues bien subidos están. Por el presidente de Osasuna para celebrar el ascenso a Primera División. ¿Se lo merece? Se lo merece, claro. El presidente de Osasuna. ¿Por qué? Pero no sé por qué. Ha gestionado bien el club. ¿Me parece que se merece lanzar el chupinazo? Sí. De los dos tenía que ser. Mi opinión, porque es que se lo merecen los dos. Eso sería un sueño para más de uno y podría darse el caso, según las bases, si hay un empate. Pueden seguir votando hasta el día 10 de forma presencial en los TV Box, por internet o por teléfono. La candidatura ganadora será pública el día 11.